La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el riesgo nuclear en Medio Oriente en medio de la creciente tensión con Irán. No era la primera vez que un organismo internacional advertía sobre posibles riesgos en una zona de conflicto, pero esta vez el contexto era distinto. La advertencia llegó justo cuando un incidente encendió todas las alarmas. Un proyectil impactó dentro del recinto de una central nuclear en la costa del Golfo Pérsico. No hubo explosión, no hubo fuga radiactiva, no hubo víctimas, pero eso no tranquilizó al mundo. Porque lo verdaderamente inquietante no fue lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido. El impacto no destruyó el reactor, pero demostró que estaba al alcance. Demostró que el margen de error es mínimo. Y en escenarios de guerra, los errores no se corrigen, se pagan. En cuestión de horas, las redes sociales transformaron un hecho puntual en una narrativa global. Comentarios, teorías y advertencias comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaban que la OMS no estaba simplemente reaccionando, sino anticipando algo mayor. Otros aseguraban que la comunidad internacional sabía más de lo que estaba diciendo. La palabra nuclear empezó a repetirse con una intensidad que evocaba recuerdos de tragedias pasadas. La memoria colectiva regresó a desastres como Chernóbil y Fukushima, pero esta vez con un elemento adicional, la guerra activa. La diferencia es crucial. Un accidente nuclear en tiempos de paz ya es devastador, pero en medio de un conflicto armado, el riesgo se multiplica. No solo por la posibilidad de daño directo, sino por la incapacidad de contenerlo. A partir de ese momento, la narrativa empezó a escalar. Lo que comenzó como una alerta sanitaria se convirtió en una hipótesis geopolítica. Y finalmente, en una teoría conspirativa. Según algunos sectores en redes, Irán no solo tiene la capacidad de desarrollar armas nucleares, sino que ya las posee en secreto. Esta teoría sostiene que existen ojivas ocultas, no declaradas, fuera del alcance de los organismos internacionales. Y que estas armas no se han utilizado todavía porque forman parte de una estrategia de disuasión extrema. En este escenario, la advertencia de la OMS no sería simplemente preventiva, sino una señal indirecta de que el riesgo es mucho mayor de lo que se reconoce públicamente. Sin embargo, al analizar esta teoría, aparecen contradicciones importantes. La Organización Mundial de la Salud no es un organismo de inteligencia militar ni nuclear. Su función es evaluar riesgos para la salud pública, no monitorear arsenales. Por otro lado, el organismo encargado de supervisar el programa nuclear iraní ha afirmado que no hay evidencia concluyente de que existan armas nucleares operativas. Aún así, existe un punto que alimenta la incertidumbre: Irán posee uranio altamente enriquecido y la capacidad técnica para fabricar un arma en un periodo relativamente corto si así lo decidiera. Esto crea una zona gris. No hay confirmación de armas, pero tampoco hay certeza absoluta de que no puedan aparecer rápidamente si la situación lo exige. En este contexto, surge uno de los escenarios más discutidos por analistas, el del colapso del régimen. Si un gobierno se encuentra acorralado, sin opciones diplomáticas ni militares, podría considerar medidas extremas para garantizar su supervivencia o cambiar el equilibrio de poder. En ese punto, la lógica de la disuasión nuclear se transforma. Ya no se trata solo de evitar un ataque, sino de imponer un costo tan alto que cualquier intervención se vuelva impensable. Es en ese escenario donde las teorías más oscuras encuentran terreno fértil. La idea de que un arma nuclear podría usarse como último recurso, no necesariamente para ganar una guerra, sino para redefinirla completamente. Mientras tanto, la preocupación oficial se mantiene en un nivel distinto. El foco principal sigue siendo el riesgo de un accidente nuclear, no de un ataque deliberado. La diferencia es fundamental. Un accidente puede ocurrir por un error de cálculo, por un impacto indirecto, por una falla en los sistemas de contención o por la imposibilidad de operar una planta en condiciones de guerra. Y ese riesgo ya no es teórico. El impacto del proyectil en el recinto de la central demostró que las instalaciones nucleares no están fuera del alcance del conflicto.
Demostró que basta un pequeño cambio en la trayectoria, unos metros de diferencia, para que la historia sea completamente distinta. Si una central nuclear en la región fuera gravemente dañada, las consecuencias serían inmediatas y complejas. Parte del material radiactivo podría liberarse al ambiente y, en el caso de una instalación costera, al mar. El Golfo Pérsico, una de las zonas más importantes del mundo en términos energéticos y comerciales, podría verse afectado. Sin embargo, la idea de que todo el Golfo quedaría contaminado de forma uniforme es una exageración. Las corrientes marinas, la dilución y otros factores limitarían el alcance, aunque el impacto regional sería significativo. La pesca, el suministro de agua y los ecosistemas marinos podrían sufrir daños importantes, generando una crisis que iría más allá de las fronteras de un solo país. A pesar de estos escenarios, hay una realidad que se mantiene constante: no hay evidencia de un ataque nuclear inminente. No hay confirmación de que existan armas nucleares listas para ser utilizadas en este contexto. Pero eso no ha impedido que el miedo crezca. Porque en situaciones de incertidumbre, la información incompleta deja espacio para la interpretación. Y donde falta información, las teorías encuentran espacio para desarrollarse. El verdadero fenómeno aquí no es solo geopolítico o militar, sino psicológico. El mundo se encuentra en un estado de tensión donde cada evento se analiza no solo por lo que es, sino por lo que podría significar. Las guerras modernas no solo se libran en el campo de batalla. También se desarrollan en el terreno de la percepción. La información se convierte en un arma y el miedo en un multiplicador. Una advertencia preventiva puede ser interpretada como una señal de algo inminente. Un incidente sin consecuencias puede ser visto como una prueba fallida de algo mayor. Y una falta de información puede transformarse en evidencia de ocultamiento. En este entorno, la línea entre realidad y especulación se vuelve cada vez más difusa. Al final, la situación actual no se define por un evento concreto, sino por la convergencia de múltiples factores: tensión militar, infraestructura nuclear vulnerable, información limitada y una población global hiperconectada. No hay un desastre nuclear en curso, pero existe la posibilidad. No hay confirmación de armas ocultas, pero existe la capacidad técnica para desarrollarlas. No hay una guerra nuclear declarada, pero sí un entorno donde los errores pueden escalar rápidamente. Entonces, no es si el riesgo existe. El riesgo es real. La verdadera pregunta es qué tan cerca está el mundo de cruzar esa línea invisible donde la prevención deja de ser suficiente. Porque en un escenario donde un solo error puede desencadenar consecuencias irreversibles, la diferencia entre estabilidad y crisis puede reducirse a segundos, decisiones apresuradas o cálculos mal hechos. Y en ese contexto, el mayor peligro no es necesariamente una acción deliberada, sino la posibilidad de que, en medio del caos, alguien cometa el error que nadie puede permitirse. ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios.